Juego, ciencia, disciplina o deporte. El ajedrez es una actividad tan multifacética como cautivante. De tradición milenaria y numerosas variantes y modalidades, el ajedrez es uno de los juegos más populares del mundo, jugado por millones de personas a través del globo terrestre, ya sea en casa, en clubes, en línea, por correspondencia y en torneos. Un duelo entre dos personas en el que cada jugador comienza el juego con 16 piezas, un rey, una reina, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y 8 peones. Cada una de las 6 piezas se mueven diferentemente. Dichas piezas son usadas para atacar y capturar las piezas del oponente con el objetivo de hacer jaque mate al rey del rival, al ponerlo en una amenaza de captura ineludible. Tratándose de un juego de estrategia abstracto y racional, donde el azar no interviene, el ajedrez constituye un intenso ejercicio cognitivo, con un alto nivel de complejidad, donde la habilidad mental y táctica son cruciales para la definición de una partida. El llamado Juego de Reyes constituye un arte, una metáfora de la vida que, además de estímulo intelectual, puede también servir como una herramienta para el desarrollo social. Pero antes de comenzar, ¿de dónde nace el ajedrez? El juego como lo conocemos hoy en día tiene su origen en un juego hindú denominado Chaturanga, y posiblemente se fusionó con otro juego griego denominado Petetia. Ambos juegos existen desde la antigüedad. Las primeras apariciones del juego actual datan del año 500 de nuestra era y llegó a Europa a través de los árabes. El juego evolucionó en Shatranj y sus reglas y piezas se desarrollaron hacia el siglo XV en su forma presente como ajedrez moderno. Respecto a su creador, cuenta la leyenda que en tiempos remotos reinó en la apartada provincia de Taligana un sabio y generoso rey llamado Yadava, cuya vida había sido amargada por la guerra y su cortejo interminable de calamidades. Su hijo, el príncipe Ajamir, había muerto en batalla, lo cual había llenado su corazón de angustia y tristeza. Su enfermedad de melancolía tenía preocupados a los médicos de la corte. Todos sus súbditos buscaban el modo de distraerlo, pero nadie logró captar su atención, hasta que un día, un modesto hombre llamado Sisa se presentó ante el afligido soberano con un misterioso obsequio que había denominado ajedrez. Al explicarle las reglas del juego, el monarca quedó tan encantado que le preguntó al inventor qué recompensa deseaba. Este pidió un grano de trigo sobre la primera casilla del tablero, 2 sobre la segunda casilla, 4 sobre la tercera, 8 sobre la cuarta, y así sucesivamente hasta cubrir las 64 casillas. El rey y sus ministros se rieron estrepitosamente de la falta de ambición del hombre, y considerando que la petición era modesta, ordenó se reuniera con la brevedad posible la cantidad de granos de trigo solicitada. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, los sabios matemáticos de la corte confesaron al magnánimo que no sería capaz de cumplir su promesa, ya que la cantidad total que el rey debería recolectar era de 18.446.704.73.709.551.615 granos de trigo. En 1973, un estudio realizado por el Dr. Albert Frankenseire, empleando a 92 estudiantes de 16 a 18 años, reveló un avance significativo en habilidades espaciales, numéricas y administrativas direccionales, así como en aptitudes verbales en comparación al grupo de control. Las mejoras se sostuvieron independientemente del nivel final de habilidad en ajedrez adquirido. En un segundo estudio realizado en Bélgica de 1974 a 1976, un grupo experimental de jugadores de ajedrez de quinto año de primaria experimentó un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo cognitivo sobre un grupo de control. Un tercer estudio realizado en la Universidad de China en Hong Kong reveló que los jugadores de ajedrez mostraban una mejora del 15% en las pruebas de matemáticas y ciencias. Otro estudio de 4 años llevado a cabo en Pensilvania, Estados Unidos,
descubrió que el grupo experimental de jugadores de ajedrez superaba consistentemente a los grupos de control participantes en otros programas de desarrollo del pensamiento, utilizando mediciones del test de Watson-Glasser para la evaluación del pensamiento crítico y las pruebas de Torrance de pensamiento creativo. Finalmente, en Venezuela, de 1979 a 1983, se llevó a cabo el proyecto Aprendiendo a Pensar, el cual entrenó a 100.000 maestros para enseñar habilidades del pensamiento. El estudio involucró a una muestra de 4.266 estudiantes de segundo grado de primaria y alcanzó la conclusión general de que el ajedrez, metodológicamente enseñado, es un sistema de incentivo suficiente para acelerar el incremento del coeficiente intelectual en niños de primaria de ambos sexos y de cualquier nivel socioeconómico. El Centro de Aprendizaje de Matemáticas y Ajedrez de Vancouver, en Canadá, reconoció la correlación entre jugar ajedrez y el desarrollo de habilidades matemáticas y ha publicado una serie de libros de texto para apoyar a los estudiantes canadienses en esta asignatura. El ajedrez es parte del programa de estudios en casi 30 países. En Venezuela, Rusia, Islandia y otras naciones, el ajedrez es una materia impartida en todas las escuelas públicas. Vamos a empezar. Tenemos el problema número 49. Y dama, aquí, ¿qué pasaría? Jaque, ¿sí o no? Si el rey se come a la dama, la torre se comería al rey, ¿verdad? Jaque mate. Eso, muy bien. Si el rey se come a la dama, ¿qué pasaría? Se lo come la torre. Se lo come la torre, ¿verdad? Entonces, Chris, ¿quieres pasar a anotarlo? Eso, y ponemos jaque mate. Muy bien. Nosotros lo que vamos a ver es el ataque pegateno. Fíjense bien, el ataque pegateno, ¿de qué país se origina? No es la Torre Eiffel. Italia, ¿verdad? ¿Y esta torre cómo se llama? Italiana. Tiene casi el nombre de un platillo que les encanta a ustedes. Arroz. Yo, comes caballos. Huevo con arroz. ¿Huevo con arroz? ¿Esto es lo que te gusta? Pizza. ¿Mande? De pizza. La torre de Pisa, exactamente, ¿no? De pizza. ¿O puede ser la torre de huevo con arroz? ¿No? No. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? En total van a jugar 7 rondas. Mucha suerte. El representante no llega a la ¿Lo se puede? Yo creo que deja dos grandes mensajes. El primero, el desarrollo intelectual de un niño
y el segundo mensaje que deja es la convivencia familiar. Una solución muy buena para que los niños aprendan que aún divirtiéndose van aprendiendo y van superándose y lo hacen ameno. Cada torneo de ajedrez aprenden más conocimientos porque tienen la oportunidad de ver diferentes puntos de vista, cómo juegan los demás niños de otras escuelas. Es muy importante, pienso yo, que los niños tengan principios de ajedrez para tener prontas decisiones, para tener un raciocinio muy rápido y lograr la competencia para la vida futura que está muy acerca. Felicidades, compañero. Muy fuerte a todos, por favor. ¡Bravo! Veo alumnos que en su promedio escolar, en matemáticas, español, las áreas que tienen como materias, las materias que tienen dentro de la escuela, se ven sus calificaciones incrementadas, se elevan. También yo noto que se vuelven competitivos, tratan siempre de ser mejores, y no nada más, por ejemplo, dentro de la escuela, sino que también fuera de ella, como en actividades como fútbol, como básquetbol, actividades deportivas, incluso en actividades culturales, noto que tienen mayor facilidad, por ejemplo, para aprender un instrumento. La intención es que el ajedrez sea una actividad que al alumno o al niño que lo practique pueda ser polifacético, pueda aprender a hacer muchas cosas. Lo que nosotros buscamos como organización aquí en nuestro país es que el ajedrez se lleve a cabo en todas las escuelas, sea una materia no optativa, no una actividad que sea como un taller vespertino, no, sino que el ajedrez sea una materia dentro del programa escolar, que sea igual de importante como las matemáticas, como las ciencias sociales, como las ciencias naturales. Yo estoy absolutamente convencido de que el ajedrez puede llegar a ser popular en todo el mundo y sobre todo puede ser una herramienta educativa de primer orden si, y este sí va con mayúsculas y triple subrayado, si los propios ajedrecistas conseguimos vender bien el ajedrez, es decir, aprovechar, explotar en el mejor sentido de la palabra las inmensas virtudes que tiene. Está absolutamente demostrado a lo largo de los últimos 87 años en muchos países distintos de todos los continentes que la práctica frecuente del ajedrez desarrolla la inteligencia, especialmente la de los niños, y mejora el rendimiento académico en aproximadamente, por término medio, un 17%, y especialmente en matemáticas y en comprensión lectora. Además, hay estudios aún más recientes de este mismo año, como uno que se ha hecho en la Universidad de La Laguna, en España, que demuestran que el ajedrez no solo desarrolla lo que podríamos llamar inteligencia cognitiva o inteligencia pura, sino también la inteligencia emocional. Es decir, que es más eficaz formar en valores a unos alumnos por medio del ajedrez que dándoles una clase teórica específica de formación en valores. Vamos a lograr que los chicos y los alumnos que están dentro de nuestro sistema van a dar ese gran salto, saber que el ajedrez es un método que te ayuda a desarrollar la mente para el uso de herramientas, desarrollar las habilidades cognitivas ante cualquier escenario. El principal obstáculo, no solo en México, sino en todo el mundo, es la propia mentalidad de la mayoría de los ajedrecistas, que estamos mirando mucho hacia adentro, obsesionados con nuestra pasión, y estamos pensando en nuestras partidas, en nuestro elo, en nuestro equipo, en nuestros torneos, y miramos muy poco hacia afuera. El ajedrez es un producto magnífico, pero está muy mal vendido. Los ajedrecistas en general somos un desastre en mercadotecnia, y tenemos que mejorar eso sustancialmente. Por supuesto que luego nos encontraremos con otra clase de obstáculos, la ignorancia principalmente, incluso entre responsables políticos o personas con mucho poder que piensan que el ajedrez es como el parchís, o que el ajedrez es muy aburrido, o que el ajedrez es solamente para personas muy inteligentes. Pero una vez más, la responsabilidad de eso no es de ellos, es nuestra. Somos nosotros quienes tenemos que convencer a la sociedad en general y especialmente a las personas con poder, ya sea en la política, ya sea en los medios de comunicación, ya sean potenciales patrocinadores, de que el ajedrez enseña a pensar, es muy divertido, es barato, es el único deporte que se puede practicar por internet, se juega igual en todo el mundo, tiene conexiones magníficas con la historia, con el arte, con la ciencia, tiene personajes fascinantes. En fin, hay pocas actividades que tengan tantas ventajas como el ajedrez como una herramienta de desarrollo social.
una verdadera reforma educativa que trabaje con el intelecto de las personas. Tienes 20, tienes 25 años, tienes 60 y no sabes jugar ajedrez. Nunca es tarde para aprender a jugarlo. No nada más es un juego, va más allá. Si nosotros ponemos ese chip, ese motor, que empieza a acelerar el cerebro desde el origen, que es tomar decisiones, vamos a tener una nueva generación de personas. 4 puntos, Bob, ya 4 puntos. ¿Ya es diferente ahora? ¿Es la primera vez? Muchos lo llaman el síndrome invisible. Ustedes, por ejemplo, ¿conocen a personas que tengan dificultad para relacionarse, para entender los chistes, que sean sumamente ordenadas, hasta obsesivas con sus intereses? Quizás sea alguien con Asperger, un trastorno que recién fue reconocido internacionalmente en 1990. Siempre me preguntaba todos los días por qué no tenía amigos. Ellos quieren relacionarse, pero no saben cómo hacerlo. Siento que con las grandes masas uno se pierde. ¿Cómo se manejaría en un lugar si le costara hablar o entender el idioma, las costumbres, los códigos? ¿Cómo sobreviviría en un mundo para usted incomprensible? ¿Cómo descifraría las claves para integrarse? Esos son los dilemas que viven diariamente los Asperger. Gente distinta, con enormes talentos, con inmensos valores, aunque con una gran dificultad para moverse socialmente. Esta es una historia para recordar. Usted puede estar al lado de uno de ellos. Conózcalo. En realidad no me sentía distinto, pero yo siempre me preguntaba todos los días por qué no tenía amigos, porque cuando yo tenía 12, 13 años no me juntaba con nadie, ni siquiera en mi colegio. Ese enigma se aclaró cuando a los 18 años le dijeron a Ignacio que tenía el síndrome Asperger. Recién ahí comenzó a completar un rompecabezas que antes carecía de significado. Recién ahí entendió su forma de ser. Hoy a los 23 años estudia diseño industrial. Entre sus compañeros tiene a 2 que considera amigos. Para el resto, dice, es un tipo raro o pasa inadvertido. Yo me acercaba a una persona, pero no sabía qué hablarle, como que me quedaba mudo. Y es que quienes nacen con este síndrome les cuesta interactuar. Para ellos es difícil comprender las emociones de otras personas, generar empatía, iniciar una conversación. Y cuando lo logran, suelen ser monotemáticos. Y opinaba sobre temas que nosotros en realidad no opinábamos, política, economía mundial, hipotetizaba. Sí, de todas maneras era sorprendente, sí. Su pensamiento es lógico y concreto, son enormemente racionales. Como todo lo captan literalmente, se confunden entre los códigos sociales. Les cuesta entender la ironía, las sutilezas, las tallas, bromas, las reglas del juego, el doble sentido. Pueden decir la palabra huevón, que es una palabra tan, digamos, en nuestro vocabulario, en el vocabulario de nuestro país. Para él es un huevo grande. Porque son sinceros, genuinos, frontales, transparentes, deben aprender a contenerse. Uno es muy directo y la gente no lo acepta muy bien. Y que hoy en día uno utiliza más filtros y no dice las cosas como son. La franqueza de Marisol se agradece. A través de ella se puede dimensionar lo que viven. Hace solo 3 meses le diagnosticaron Asperger. Me sentí en tierra de nadie, porque, como tú cachai, el Asperger no es muy conocido aquí en Chile. De hecho, se toca y uno queda mirando raro. Pero al mismo tiempo fue una sensación de alivio de estar tanto tiempo. He estado psicóloga desde los 4 años. Para ellos, la ley de la compensación también rige. Sus habilidades son sorprendentes. Suelen tener una memoria extraordinaria. Son superdotados en algunas áreas. Leales, estudiosos, persistentes. Claro, porque los Asperger suelen ser brillantes físicos, astrónomos, abogados, matemáticos. El cineasta Steven Spielberg es uno de ellos. Bill Gates, el creador de Windows, también.
Ambos lograron reconocimiento, conquistaron su sitio, se integraron. A eso aspiran todos. Y para eso, mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Cómodamente Hernán se mueve entre sus pares. Nada lo delata como un niño distinto, pero lo es. Le costó aprender a hablar. Durante sus primeros años, a su madre le dijeron los especialistas que era hiperactivo, que tenía déficit atencional, pero el dictamen médico definitivo la dejó helada. Cuando te dicen primero tiene síndrome de Asperger, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, es un espectro del autismo. Son niños que se desarrollan de manera diferente al resto, les va a costar hablar, les va a costar relacionarse con los demás, y él no hablaba, y yo decía, se me viene un mundo encima. Cuando pudo pararse, se olvidó del autocompadecimiento y se puso a buscar ayuda. Así llegó hasta este colegio, donde este vigoroso niño de 7 años ha sido acogido. Él me ha enseñado que tengo que escucharlos a todos y que cada uno tiene sus intereses y que tengo que darle su tiempo. Y el de Hernán recién comienza. El próximo año partirá a un establecimiento especializado donde lo apoyen aún más. En ese recorrido, su madre, sus 2 hermanas, su familia estará incondicionalmente. Yo creo que he sido una mujer bendecida porque Dios me dio un hijo como él. Lo más importante, la quiero mucho a ella. Hoy las terapias se concentran en entregarles herramientas para aprender a interpretar las emociones. Yo antes, por ejemplo, no hacía gestos al hablar ni miraba la cara. Y ahora igual puedo hacer algunos gestos, aunque me falta un poco, y mirar a la cara, por lo general. Asperger es un síndrome aún bastante desconocido. Se sabe que es un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurológica en el procesamiento de la información. Todavía se investiga por qué ocurre. Mientras esa respuesta tarda, el foco está en otro objetivo. Principalmente uno busca que sean felices, que se sientan contentos en su propia piel y que sean aporte para un mundo mejor. Más que nada busco aceptación por parte de la gente, por el hecho de que se entienda cómo somos, cómo actuamos y por qué lo actuamos así, sin que se nos discrimine por ello. Muchos Asperger logran una vida ampliamente productiva, se casan, arman familias, tienen hijos, se integran socialmente. Quienes trabajan con ellos dicen que más que un síndrome, este es un pensar distinto, tal vez por eso mismo difícil de comprender, un razonar libre, sin espacio para fingir. That's where I sit. Sit next to me. No, I sit there. What's the difference? What's the difference? Here we go. In the winter, that seat is close enough to the radiator to remain warm, and yet not so close as to cause perspiration. In the summer, it's directly in the path of a cross breeze created by opening windows there and there. It faces the television at an angle that is neither direct, thus discouraging conversation, nor so far wide as to create a parallax distortion. I could go on, but I think I've made my point. Do you want me to move? Well, Just sit somewhere else. fine. Sheldon, sit. Just gonna run to the store and get a few things. I'll pick you up when you're done. Okay. I like it a little better when you stay, but all right. Hey, Sheldon. Hello. I'm here for my haircut with Mr. D'Onofrio. I'm sorry. Uncle Tony's in the hospital. He's pretty sick. Oh, dear. Mr. D'Onofrio's in the hospital. Why do these things always happen to me? I could cut it for you. You're not Mr. D'Onofrio. I get my haircut by Mr. D'Onofrio. Do you believe this guy? Excuse us for a second.
You're a grown man. He's a professional, and your haircut is number 3 on that poster from 1946. Just sit down and let him do it. Fine. But if I come out of this looking like a dork, it's on you. So my kid said the funniest thing today. Nope. Morning. Morning. I have to say, I slept splendidly. Granted, not long, but just deeply and well. I'm not surprised. A well-known folk cure for insomnia is to break into your neighbor's apartment and clean. Sarcasm? You think? Granted, my methods may have been somewhat unorthodox, but I think the end result will be a measurable enhancement of Penny's quality of life. You know what? You convinced me. Maybe tonight we should sneak in and shampoo her carpet. You don't think that crosses a line? Yes. For God's sake, Sheldon, do I have to hold up a sarcasm sign every time I open my mouth? You have a sarcasm sign? No, I do not have a sarcasm sign. You want some cereal? I feel so good today, I'm gonna choose from the low-fiber end of the shelf. Hello, Honey Puffs. Son of a bitch! Penny's up. You sick, geeky bastards! How did she know it was us? I may have left a suggested organizational schematic for her bedroom closet. Leonard! God, this is gonna be bad. Goodbye, Honey Puffs. Hello, Big Brand. You came into my apartment last night while I was sleeping? Yes, but only to clean. Really more to organize. You're not actually dirty, per se. Give me back my key. I'm very, very sorry. Do you understand how creepy this is? Oh, yes, we discussed it at length last night. In my apartment while I was sleeping. And snoring. And that's probably just a sinus infection. But it could be sleep apnea. You might want to see an otolaryngologist. The throat doctor. And what kind of doctor removes shoes from asses? Depending on the depth, that's either a proctologist or a general surgeon. Oh. Oh, shut the door, shut the door. Why? Just do it. Get inside and shut the door. Well, you didn't specify. Is Leonard around? He went to the movies without me. It was the only option. I'm sorry, I don't understand which social situation this is. Could you give me some guidance as to how to proceed? The building manager is showing an apartment downstairs, and I haven't paid my rent. Oh, I see. Come on, let's talk about our lives. Tell me something about you I don't know. I own 9 pairs of pants. Okay, that's a good start, but I was thinking maybe something a little more personal. I see. I own 9 pairs of underpants. How about I go first? But I don't want to know how many underpants. Is there anything you're both equally bad at? Sports. All right, this is one-on-one. First person to 5 wins the office. Any questions? Yes, Sheldon. 5 what? Balls in the basket.
White. Time. Went out of womb. You know all those terrible things bullies used to do to us? Yeah. I get it. He did that on purpose. No, he didn't. Nothing that's happening here is being done on purpose. Okay, forget one-on-one. Let's try a free throw contest. First person who makes a basket wins the office. Making it too easy there, Hofstadter. Nope, no, I'm not. Use the force, Sheldon. Use the force. I'm gonna need more force. All right, Cooper. Prepare to have your heart broken. Do I get points for that? All right, we gave it 45 minutes. It's no longer funny. Let's try something else. And for the entree, tonight's special is a seafood risotto. Do you have any questions? I do. Does this train car have the original Lincoln Pin coupler or the Miller hook and platform? I'm sorry, I meant questions about the food. Oh, of course. Is the seafood risotto being served on a train car with the original Lincoln Pin coupler or the Miller hook and platform? I think we're gonna need a minute. Fun fact, it's neither. They actually use the AAR Type E coupler. If you listen carefully when the locomotive disconnects, you'll hear the characteristic click, psh, thunk up the knuckle. Get out of town! Fun fact, I'm gonna jump off this train. Not pistols, mines. A trivia contest. And you may choose the field of battle. Star Trek trivia, Star Trek Next Generation trivia, Star Trek Deep Space Nine trivia, Star Trek Voyager trivia, or model trains. You have a complete advantage in trivia. You have an eidetic memory. Plus, I haven't watched Star Trek since I discovered the strip club near my apartment. Has a free buffet. It's gonna be hard to find something you're both equally good at. This with rock, paper, scissors, lizard, Spock. What the frig is that? Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock was created by internet pioneer Sam Cass as an improvement on the classic game Rock, Paper, Scissors. All hail Sam Cass. Hail. How does it work? Oh, it's very simple. Scissors cuts paper, paper covers rock. Rock crushes lizard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. I'm sorry, can you repeat that? Well, of course. Scissors cuts paper, paper covers rock. Rock crushes lizard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. Almost got it. One more time? Surely. Scissors cuts paper, paper covers rock. Sheldon, rock stop. He's screwing with you. Is he?
Well then, seems we have reached an impasse. Sheldon, I've got some bad news. What is it? I just read online that Arthur Jeffries passed away. Professor Proton is dead? Sorry, buddy. What are you doing? Comforting you? Your heart might be in the right place, but your head, chest, and arms certainly aren't. Anyway, the funeral's on Sunday. But that's Star Wars Day. Yeah. Of all the things about this that are sad, that might not be number one. You okay? I know he meant a lot to you. I'm fine. Okay. Toda esta investigación y el objeto de querer conocer más sobre la aplicación del ajedrez en el ámbito de la salud fue porque tuvimos un alumno en la escuela que llegó con este síndrome de Asperger. No conocíamos nada sobre el tema, tampoco la mamá, hubo que buscar manera de poder orientarla. Así que este trabajo nos llevó también un poquito a entender a los alumnos y pensar que todos podemos también tener una alumna con esta característica. Así que, como bien dice el sentido de este video, no son solo chicos diferentes, distintos, como lo somos todos nosotros también. Así que la idea es integrarnos. Y mejor aún, lo que he aprendido con este trabajo y esta pequeña investigación que seguramente seguiremos profundizando es que hablar de inclusión en las escuelas, en todos los deportes, en todas las actividades, la palabra inclusión es mucho más amplia que integración. Así que integrate, incluite a este mundo que, como ellos se definen, al mundo azul. Prende una luz por mí, por ti prendo una luz. Iluminemos juntos todo el mundo azul. Sirvamos juntos, más claro es el azul. Prende una luz por mí, por ti prendo mi luz. Brilla
por mí, por ti prendo una luz, iluminemos juntos